mesas ni programas, porque Telered ha estado cambiando de localidad, los equipos centrales o lo que es el canal central está pasando de San Miguel a Pilar, con lo cual hemos tenido poco movimiento en lo que hace a la persona que está suscripta a Telered. Bueno, pero ya estamos volviendo, han pasado muchas cosas desde la última vez que nos vimos, que creo que fue el miércoles anterior a las elecciones. Estamos en un momento, habida cuenta de los resultados electorales, estamos en un momento que yo creo que hay mucha revolución a nivel político, mucho cuestionamiento sobre todo por parte del electorado. Primero, una muy alta abstención, que no se notó tanto en Luján, pero una alta abstención para ir a votar. Segundo, que el no oficialista o el que pasara a ser la tercera fuerza en discusión fuera el voto en blanco. Y, por último, la apabullante victoria que tuvo el oficialismo provincial y que se notó mucho en localidades como la nuestra o la de Pilar, que yo creo que hace que, debería ser por lo menos, que las autoridades nacionales y quienes están en otro espacio político hagan, no sé si un mea culpa, pero mínimamente una revisión de todos los hechos y por qué hemos llegado a eso. Mi idea, ustedes saben, no es cuando hacemos estas mesas de hacer editoriales. Normalmente trato de arrancar para que los que expliquen lo que está pasando en el país sean quienes comparten las mesas. Pero yo creo que no es malo hacer una pequeña reflexión y nada, verlo, analizar qué pasa. El rumbo de este gobierno este gobierno tiene que seguir hasta el 10 de diciembre del año 27. En las condiciones en que está o como se han manifestado, en las que el presidente no ha demostrado tener mucho deseo de cambiar las cosas, que hay cosas, creo yo, que tiene que cambiar y que para cambiarlas necesita un aporte, un conocimiento, o más que un conocimiento, una colaboración con gente de todos los espacios políticos y fundamentalmente de todas las provincias, pero tiene que llegar. Nosotros, los más jóvenes no lo saben, pero quienes tienen mi edad, hemos vivido muchísimas épocas de gobiernos democráticos que no eran malos, pero que se veían interrumpidos por golpes de Estado. Desde el año 83, y costó mucho, guerra por medio, porque probablemente si no hubiéramos tenido Malvinas, tal vez no se hubiera dado el retorno a la democracia, es fundamental que analicemos que este tullido, maltrecho sistema imperfecto que es la democracia es el mejor sistema que hay. Eso no es invento mío, eso lo dijo Winston Churchill, que era una forma de gobierno muy imperfecta, pero era la mejor que había. Así que bueno, vamos a hacer una breve pausa y con mis tres invitados vamos a analizar un poquito qué fue lo que pasó este último domingo, que no fue este último, sino el anterior, en el que hubo elecciones. No vamos a irnos sin antes agradecer a www.arganawines.com.ar, a Todo Uniformes en la calle Francia, entre San Martín y Mitre, a Confitería y Panadería La Sureña en Mitre y Francia, a Ciudad Esmeralda de Mercedes Infran, al estudio jurídico del doctor Julián Curone, en Sarmiento 989, Sarmiento y San Martín, a Lo de Ambrosio Parrilla y Restaurant en Río Colorado entre Autovía 5 y Ruta 5, y a Moto Luján de nuestros queridos amigos Frascarolis en la calle 9 de Julio al 800. Tras las cámaras Paulo, y tras Paulo están Ciro y Andrés, o sea, este va a ser un programón por el soporte técnico que tenemos. Pausa y volvemos. Seguimos iluminando los barrios. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien.
Se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas, Amarok, a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria, que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya estamos de nuevo al aire. Les presento, primero les quiero comentar que estamos comiendo una ensalada de rúcula, jamón crudo, nueces, roquefort, manzana, a pedido de quien está a mi izquierda. Ni que fuera importante. Y yo encima le doy bolilla. Señores, les voy a presentar a quienes están con nosotros. Debut, y espero que sea debut y no debut y despedida, de la señora Sandra Racente, directora de gobierno de nuestra municipalidad y flamante concejala electa. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Silvia, muchas gracias por No me digas, Silvia, please, no me hagas Pepo, enojar. bueno, Please. O sea, es que yo monto en Picasso rápido. Bueno, gracias, Pepo, entonces, por la invitación. No, por favor, gracias por haber venido. Sandra es la primera vez que viene trabajando muchísimo. Nunca le pude hacer una nota. Sé que a otros medios se los ha dado, pero a mí, conmigo nunca quiso. Muy pocos. Así que bueno, ahora vas a estar en bastante exposición, Sandra. Sandra era número 6 de la lista oficialista, que entra, que no entra, pero entró como por un tubo. Bueno, Sandrita, te espero un año, el año que viene va a ser un año de muchos desafíos, ¿no? Exactamente, sí. Un A gran trabajar. desafío y a seguir trabajando. Muy bien. A seguir. Gracias, Sandra, por venir. A mi izquierda está el señor Joaquín Martucci, que renovó su banca. Él había ingresado en el 21 y ahora renovó su banca. Bueno, estabas tercero, si no entrabas te pegábamos, Joaquín. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, Pepo. gracias por venir, porque estamos... sé que no te gusta venir. Él me torea cuando le digo, voy a hacer un... ¿Pero qué te hace, pibe? Bueno, ¿cómo andás? Muy bien, la verdad. ¿Contento? Que muy bien. Contento, con muchos desafíos, una enorme responsabilidad y bueno, nada, seguir trabajando, como decía Sandra recién. Bueno, después vamos a analizar un poquito y vamos a poner algunos palos en la rueda, esto de seguir trabajando, ¿qué es? Muy bien. Gracias, Joaco, por venir. A usted. A mi derecha está la señora Eva Rey. Eva encabezó la lista en el 21, accedió a estar en el cuarto lugar, pues sabía que entraba, accedió a estar en el cuarto lugar este año. Y bueno, aquí la tenemos. Eva, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepo? Gracias por la invitación. Todo muy rico, como siempre. A vos que no te ponemos ni un pedacito de jamón. Todo muy vegetariano. Muy bien. Lo hace para torturarme. No. Algún día te voy a secuestrar. Primero torturé a mi madre. Imagínate que era muy chica Sí. cuando dejé de comer carne, así que ¿Sabes cómo te lo padeció. ¿Cómo te torturaría yo a vos obligándote a comer un choripán? No, es que siempre digo, algún día voy a claudicar, pero por el momento no. Bien. Eva, bueno, 4 años más en el Consejo. No solamente ustedes, Fede Banín fue quien encabezó la lista, que eres el secretario de Desarrollo. En segundo lugar, Romina Grossi, que iba a estar presente acá, pero ha tenido un pequeño, no sé si pequeño, pero ha tenido un problema familiar y no ha podido venir. Así que, bueno, a Romy y a su marido les mandamos un beso grande, beso que todo porque... esté bien, que no haya ninguna complicación. Y bueno, la lista eran Fede Banín, Romy Grossi, Joaco Martucci, Eva Rey, Esteban Strambi, el actual secretario de Salud, y Sandra Racente. Fueron los 6 concejales oficialistas que entraron. Eva, bueno, otro periodo más. Sí. A seguir peleándote con los de enfrente. Me encanta cuando se pelean. Me encanta. No, Hay porque ella... discusiones, hay discusiones. Sí, no, a mí me encanta, no, porque aparte lo hacen con bastante buen nivel, o sea, no hay agresiones.
cuando discutís con Giacaglia o con Musso, que son mis porros, no hay agresiones, no hay cosas jorobadas. Chicos, arranquemos. Arranque el que quiera. ¿Les sorprendió el resultado de las elecciones? ¿Esperaban algo parecido? Sí, a ver, el resultado fue contundente y la verdad que uno se encuentra con una gestión que viene transformando la realidad de nuestro distrito, que viene trabajando mucho en ese sentido, y creo que se pudo demostrar que esa lista era la lista de Leo y que era la lista que iba a representar a nuestro intendente en el Consejo Deliberante, y que es la lista un poco que viene haciendo grandes cambios y grandes modificaciones en nuestro distrito y en nuestro partido de Luján. Creo que eso se vio reflejado y creo que la gente se ha expresado un poco a favor de nuestro intendente y de la gestión local, y un poco también en contra del gobierno nacional. Digo, hoy se da esas dos cuestiones que están sobre la mesa, y creo que en esta política de insensibilidad con personas con discapacidad, con jubilados y demás, vimos cómo se dio de esta manera, y creo que bueno, tuvo una gran contrapartida el gobierno nacional, además de ponderar en favor de la lista de nuestro intendente. No, bueno, pero más allá de eso, ustedes son conscientes de que no fue solo acá en Luján o en Pilar donde los intendentes hicieron excelentes elecciones. Fue en toda la provincia. Solamente ganaron en lo que es, no me acuerdo cómo se llama, lo de Mar del Plata. La quinta y la sexta. La quinta y la Claro, sexta en el sur de la Y provincia. después ya en la frontera, diría yo, en el límite con La Pampa, con Córdoba también hubo 2 o 3 localidades donde ganaron en zonas, porque que ganen en el conurbano es lo lógico. No sé si es lo lógico, para mí es ilógico, pero no importa, ¿no? Pero es lo que se espera. Pero han ganado en espacio, han ganado en Pergamino, un lugar que los peronistas prácticamente no han existido. Claro. Les hablo de Pergamino porque como la familia de mi madre es de ahí, yo tengo mucho contacto con. Pero, Lo que pasa es que el sector agropecuario está siendo sumamente afectado por esta política, y esta posición del gobierno nacional de no escucha no es solo con los sectores vulnerables, que ya sabemos que, bueno, ¿Qué es ya lo lo han peor? demostrado el nivel de crueldad, ¿no? Como decía Joaquín antes, con las personas con discapacidad, con nuestros jubilados, con los docentes universitarios, con la pediatría, con los chicos con enfermedades crónicas, con el Garrahan, digamos. Pero también al pretender cerrar el INTA o vaciar el INTA, que es lo que nosotros lo trabajamos también en una de las últimas sesiones del Consejo Deliberante, porque el INTA es un instituto de investigación que sobre todo favorece a los productores al agro. Bueno, además de un montón de promesas que en su momento tuvieron que no están cumpliendo, con lo cual esta idea de que ciertos sectores lo siguen apoyando, bueno, se notó y se nota que no es así, que hay un mensaje claro el domingo de las elecciones, que hay algunas cuestiones que no van más. Paradójicamente, el presidente salió a hablar y parece ser como que no escuchara, con un nivel de necedad muy importante, diciendo no vamos a cambiar nada. Con lo cual, bueno, acá hay un gran desafío de continuar el trabajo, no solo en octubre, que son las elecciones nacionales, sino en lo cotidiano, ¿no? En lo cotidiano para que... Yo, perdón, Eva, Sí. yo creo que la gente que ve estos programas le interesa más lo cotidiano, lo que va a pasar acá en Luján. Concuerdo con vos en un montón de cosas, ¿viste? En la insensibilidad. No podés desmantelar la educación pública, la salud pública. No sé, hay miles de maneras de achicar el Estado. Pero, a ver, les voy a hacer una pregunta, no sé si... Igual respecto de eso, claro que lo compartimos, y de hecho en el mundo entero lo que se viene viendo es que la gente confía mucho más en la democracia, en su democracia local, en los representantes que elige en lo local. Y bueno, y acá con Leo se ratificó el rumbo del 2019, del 2023, porque a pesar de que hay mucho descreimiento, como decía Joaquín, acá en Luján votó casi el 70% del padrón. Y la verdad que en algún momento esperábamos menos. Así que una dentro de todo, alta participación para el contexto en el que estamos, y una ratificación del rumbo que inició Luján con Leo ya por el 2019. ¿Tienen un muestreo de que la edad, la franja etaria de la gente que ha votado, ¿sabes por qué te lo pregunto?
Porque ha habido mucha gente de mi generación, yo tengo 7'4". O sea, gente de mi generación, o un par de años más chicos, o un par de años, o 4 años más grandes. Y a nosotros, como no pudimos votar en toda nuestra juventud, ahora vamos a votar todo el tiempo, claro, los viejos, ¿no? Sí. Y muchos me decían, yo no pensaba votar, pero voy a votar a nivel local. ¿Y qué vas a votar? La lista de votos. Claro. Y por primera vez encontré que la gente me decía, lo voy a votar a Banín. Le digo, ¿y sabés quién es Banín? El candidato de voto. Porque por ahí, en el 21 me acuerdo que hubo gente que me dijo, no, yo quería votar a voto y no lo encontré en la lista. Mucha confusión también Sí, con eso, Sí, ¿no? sí. Eso ¿Cómo? generan las legislativas. Y poco. es un desafío, ¿no? Claro, que se es un identifique la desafío, lista pues, exacto. con el conductor. Creo que eso estuvo bien trabajado. Sí, estuvo bien trabajado. Sí. Se trabajó mucho desde el inicio, mucha presencia de Leo en la campaña, además de que ya es otro Luján, claramente. Lo decíamos en todas las notas, a la vista está el proceso de transformación. Ya no son promesas o algunas pequeñas obras, o sea, ya se ven la obra estructural del río, se ve la cantidad de asfalto, se ve desde obras grandes, como, no sé, hacer varios centros de atención primaria de la salud en diferentes barrios. Asumimos y teníamos solo 20 centros de atención primaria que no atendían muchas veces por falta de personal. Ahora hay casi 30. ¿Y atienden los 30? Sí, sí. Con franja horaria Con ampliada. franja horaria, muchos con franja horaria ampliada, con mucha articulación con el hospital. Bueno, claramente ya es otro Luján. Y bueno, se logró eso, ¿no? Porque era un desafío, ¿no? Al no estar Leo en la lista, era un desafío. Fede es una persona muy reconocida en Luján, presidente del club, con mucha vida y mucha actividad desde la Secretaría de Desarrollo Humano, pero bueno, era un desafío y se logró. ¿Cómo sigue esto? A vos, Sandrita, te pregunto que... No, porque has estado en una dirección que a lo mejor no fue muy visible, pero en la que vos trabajaste mucho, trabajabas mucho, con todo lo que son localidades y... Claro. Sí, localidades y bueno, una dirección que abarca todas las áreas del gobierno municipal, porque todo acto administrativo termina en la gobierno. oficina, termina en la oficina de gobierno. Así que, no, yo creo que incluso se notó la continuidad de obra, la continuidad de acción, porque por ahí uno, como decía vos, Pepo, uno tiene un poquito más de años y siempre era el tema, y hacen cosas cuando son las elecciones. Y sin embargo, con la gestión de Leo, eso inició en el 2019 y nunca aflojó. Quizás algunas obras se vieron afectadas por el cambio de gobierno nacional y el corte de presupuesto, claro, el corte de obra pública que hizo el gobierno nacional, pero así todo se buscó la manera y se continúan, o sea, se baraja y da de nuevo y continúan. Entonces es muy difícil oponerte a un avance, a una gestión de este tipo. Y así va a seguir, porque ya lo planteó el intendente y en ese camino se sigue, con obras importantes, con otras que por ahí, como decían, no son tan importantes, pero hacen al embellecimiento, a la marcación de las calles, la pintura de cordones, de espacios, bueno, todos los espacios públicos que se embellecieron y que la gente lo disfruta, uno lo ve. Ningún maquillaje. No. Son complementarias, no sé, las paradas seguras, la iluminación, todo lo que tiene que ver con seguridad vial, porque pintar una esquina, un cordón, marcar la línea peatonal, iluminar durante el camino, todo eso es también parte de la seguridad vial. De acá, cuando vas de noche para el centro, era una época que encima los cordones están como medio casi a nivel del cordón. Doblabas por ahí y te llevabas puesto el cordón. Como era bajito, por ahí subías. Bueno, sí. Ahora eso, se los tengo que reconocer, claro, se nota. Ayuda. Se nota, mejora, las luces, la mejora en calles y demás. Y creo que también es eso. Y un poco, Sandri, también el hecho de haber
hecho la transformación del expediente digital, También. en la cual fuiste parte y fue muy importante. Contanos un poquito eso. Sí, eso fue sumamente importante y costó mucho llegar a la firma del decreto con firma digital porque no convencía mucho al Tribunal de Cuentas, pero mira finalmente vos. se logró porque fue el municipio innovador en el área que comprende, ¿no? La nuestra fue el primer municipio que implementó el expediente digital y el acto administrativo con firma digital, que incluso es sumamente seguro, porque una vez que ahí, en el expediente digital, nada se puede ocultar, todo está ahí. Tiene una trazabilidad Tiene, que... claro. Y además va de la mano de lo que tiene que ver con la transparencia. La Luján ya ha transparencia, sido varias claro. veces puntuado como uno de los municipios más transparentes y tiene que ver con eso, Y con sí. toda la innovación que se hizo también en la administración de... Exactamente. Y que eso lleva tiempo, horas, formación, capacitación. Sí, claro, en principio fue bastante, sobre todo para los empleados con más antigüedad en el municipio, es como que costó que se adaptaran a todos los cambios, siempre nos cuestan, ¿no? Y después de muchos años en una temática laboral, costó la implementación, pero hoy por hoy yo creo que todos están felices y lo agradecen. Y el Porque gasto es en mucho papel. más fácil el gasto en papel que evitar, obviamente. Sí. Sí. ¿Qué te parece? Lo La gastamos en acumulación de palmeras, papel. No, La pero acumulación de papel. Claro, Total, acumulación. los archivos del municipio El no daban archivo. abasto. Bueno, ahora se está trabajando con la digitalización de todo De el todo. archivo, sí, para eliminar. Sé que cuando llegaron se encontraron con un lugar donde había archivos del año del Jopo. ¿Cómo va eso? Y bueno, Algo así porque eran montañas. Sí, sí, era mucho. Sí, bueno, se empezó con a implementar la digitalización de todos esos archivos para ya ir eliminando el papel. Está en proceso eso. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes que puede estar todo ya digitalizado? Ya está todo digitalizado. Ya está todo. Lo A ver, actual, todo sí. lo del 2021 a la fecha Sí, es todo lo actual, digital. sí. 2020 también. Y están yendo para atrás ahora, están digitalizando lo previo. Sí. Entonces viene avanzando considerablemente en esto que planteaba Sandra, en términos de papel, en términos de archivo, en términos de... Si nosotros lo pensamos en algunos términos, el sobretecho que sería del Consejo Deliberante estaba lleno de estaba papeles y lleno. tenía peligro de derrumbe. Entonces digo, estábamos en una situación en donde estaba abandonado y no había una planificación a mediano plazo. Bueno, hoy ya vemos cómo se está trabajando en tener un archivo propio digital. Sí. O sea, estamos un escalón muchísimo más arriba. Y es más, creo que en estos días subió una ordenanza también para trabajar gobierno abierto y transparencia, algo que se viene trabajando mucho, que Eva fue promotora en el Consejo Deliberante con el digesto en el Consejo. Y bueno, creo que el municipio en eso toma ejemplo y va avanzando también en ese sentido. Y creo que hemos hecho demasiado. Cuando Bien. asumimos, Pepo, para que vos te des una idea, entiendo que en el Ejecutivo también era así, pero en el Consejo Deliberante no teníamos un digesto, no teníamos dónde buscar las ordenanzas, pero ni los propios concejales. No es que no era público. Teníamos que ir a Secretaría y pedir que la busquen físicamente. Bueno, nada, hemos dado grandes pasos. Que además, como dice Joaquín, todo esto además se puede subir a la plataforma de gobierno abierto y hace mucho más transparente todo. Cualquier vecino o vecina que necesite información Con puede... vecino es suficiente. A vos mi te amor. alcanza, con el masculino Con el ya te vecino me alcanza. alcanza. Pero viste que yo tengo un toque con eso, ¿no? Puedo. Como soy mujer, uso el femenino. Yo también soy mujer. Sí. Pero la Real Academia Española dice que vecinos... Ya está, bueno. General. Bueno, cuestión que grandes pasos en todos Perdón, lo los único que me ámbitos. falta es que diga vecines. ¿No? Mira, vos ya me hacías chistes con eso. Ya me hacías chistes. Todes. Todes. Todi. También. Perdón, Gallo. No, esto, que pensaba también cómo en paralelo se dio una transformación en el propio edificio municipal. Sí. Hay un comedor para las trabajadoras y los trabajadores cuando quieren ir a Trabajadores y almorzar. trabajadoras. Los espacios Perdón, se liberaron. trabajadores Bueno, implica ¿vos todo. querés que lo diga en masculino? Lo voy a No, decir no, por vos. trabajadores no es ni masculino, Bueno, es está bien. universal. Bueno, Trabajador. vamos a discutir gramática si querés. Por ahí en inglés, en español no, pero bueno. Más allá de eso, Discutamos en hubo francés, grandes... que soy malísimo. En francés que encima doble E y todo eso para el femenino. Pero bueno,
cómo se liberaron espacios, cómo hoy las oficinas son mucho más dignas. Hubo un proceso de transformación, porque podríamos tener una ciudad más linda, más bella, más arreglada, y de repente que los trabajadores municipales estuvieran en las mismas condiciones. Y la verdad es que no, que se fue avanzando en todas las áreas. Y para mí, hasta incluso el baño para personas con discapacidad, digo, el municipio lo contaba. Bueno, hoy es otro municipio en el cual uno se encuentra, y también las exigencias cambian, y creo que hay que adaptarse y hay que estar trabajando arduamente para poder ir también siguiendo el paso y el camino de los vecinos de nuestra ciudad, porque de eso también se trata. Para mí una cosa que fue muy acertado fue el descomprimir el Palacio Municipal. Sí, totalmente. Que pasaran, yo no sé exactamente, pero lo que antes estaba en el sector de gobierno. ¿Dónde está gobierno? Ingresos habilitaciones, multas. Ingresos públicos. Ingresos públicos. Pasarlo a la valla. Compras. Enfrente. Sí. ¿Compras dónde está ahora? En la valla enfrente de donde están ingresos públicos. Claro, tenés razón. Haber sacado la parte de prensa, lo que era el banco en provincia, es el banco provincia, no era, es el banco provincia. Entonces vos vas por cosas muy puntuales a la municipalidad y no tenés que hacer colas. Exacto. Y eso es más amigable, además de incluso, eso. La claro, gente, hay una recepción, mejor servicio al vecino, sí. Donde se escucha, bueno, cuál es el trámite, porque a veces la gente sigue yendo al municipio y tal vez ese trámite no es en el municipio y se lo reorienta. Ya no te encontrás con un lugar donde, bueno, no sabés, un montón de gente, bueno, está como mucho más organizado eso. Bien, sí. Pero eso, si queremos, es un tema de forma, no de fondo. ¿Cuál es el cambio estructural que ustedes podrían decir? Ahora Paula me dice, 1 minuto. No, bueno, porque esta es la pregunta importante de todo lo que... ¿Cuál es el cambio estructural más importante, más de fondo que se ha hecho desde que... Porque los tres han estado desde el 19 en la gestión, en distintos espacios, como sea, pero vienen y han estado anteriormente en la campaña y sabían cuál era el proyecto que tenían. ¿Qué es lo más importante, consideran ustedes, que se ha hecho? Y depende de cada área, cada uno te va a dar su respuesta. Para mí, uno de los cambios más importantes en términos económicos es poder brindarle habilitación a cada una de las empresas, que muchas son multinacionales que estaban en el partido de Luján y pagaban tasa rural. Para mí eso es un cambio fundamental, para el saneamiento económico. Sí. Para mí el saneamiento económico es clave en todo darle esto. Sustentabilidad al Estado, que el Estado pueda proyectarse. Hoy el 70% de la obra que se conoce en Luján está hecha por el municipio de Luján. Con recursos propios. La reorganización del cobro de tasas, o sea, tenía el municipio un porcentaje muy bajo de cobrabilidad. Sí. Y eso se revirtió. Era de los municipios más pobres de la provincia de Buenos Aires. Y poner en orden por ahí en los barrios cerrados, que no pagaban tasas. O sea, eso fue un cambio importante y con eso se logran los cambios. Es lo que la gente también ve, me parece. Y sin matar y apuesta al proyecto. Y de la mano de una gestión arrolladora, porque la capacidad que tiene de trabajo nuestro intendente la va permeando a todas las áreas del municipio. Y él levantó la vara de lo que puede hacer un intendente en un municipio, ¿sí? Hoy la vara en Luján respecto de lo que es una gestión está mucho más alta, por suerte. Siempre decimos, los vecinos le piden mucho más al que hace, y entonces ahora donde hay asfalto, donde hay luz, piden otras cosas: la loma de burro, la parada segura, el parque, la plaza, la obra del río. La capacidad de gestión, la capacidad de hacer la obra más importante del siglo. ¿Vos decís que es la obra del siglo, como dice el intendente? Sí, claramente. Le va nos cambia la vida a todos los lujanenses, desde obviamente los que están muy cerca del río, que padecían estas inundaciones cíclicas, al turismo, al comercio, a todos los que viven del turismo, de los servicios vinculados al turismo, a los comercios. Y a todos los que estábamos totalmente enemistados con el río, porque para nosotros que por ahí, no sé, yo no crecí en la zona cercana al río, pero era como, no, al río no se va, claro. Porque no había, no era amigable esa zona con la población de Luján. Entonces,
nos va a transformar la forma de socializar, de encontrarnos. Claramente es la obra del siglo. Es la obra más importante. Sí. Sí. Y también pensá, Pepo, en cada una de las cuestiones que quizás yo lo decía un poco en esta campaña, lo hablaba mucho porque lo interpelaba y lo interpretaba de los vecinos. Esto de los planteos históricos que nosotros teníamos de chicos, con amigos, con familiares y demás. Uno, por lo menos uno que se crió en una casa en donde algunas cosas se discutían, la obra del río siempre tuvo que ser un hecho, la peatonal no, el distrito histórico de Luján siempre tuvo que ser, tuvo que ser, el Parque San Martín siempre tuvo que ser ese corazón latiendo en el centro de Luján. Los barrios siempre tuvieron que tener asfalto, empedrado, luces LED. Digo, algunas discusiones que estaban saldadas en la sociedad, nadie las representaba políticamente. Aparecían como utopías lejanas, como ¿quién lo va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Ojalá algún día debería ser la Ribera como la de Tigre. Y creo que hoy está quedando, no sé si mejor, te diría. Entonces también Leo vino a representar al vecino de Luján que siempre quiso tener el Luján que hoy está viviendo. ¿Y que era fácil? Bajo ningún punto de vista era fácil. Pero bueno, vino un intendente que se puso a trabajar con un proyecto claro y creo que ahí está, y me parece la visión de los planes quinquenales, los proyectos del Luján hacia los 400 años, el proyecto de hoy que vamos a ver en el Teatro de la Virgen, entre puentes, digo, todas cosas que cuando se empezaron a discutir, vos veías el río y decías, che, está el catamarán ahí metido, y Leo estaba pensando en el entrepuente cómo debía quedar, y vos hoy ves entrepuentes y ves el río y la ribera cómo está y decís, la vio. Y cuando ves también la sesión en el 2013, cuando Leo presenta y se planta con un proyecto del Comilú, que hoy es ejemplo en la provincia de Buenos Aires y otros distritos están creando el mismo comité de Cuenca, para poder resolver los problemas que están teniendo, por ejemplo, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, vos ves cómo eso funciona. Y es una política pública. Y él lo presentó en 2013-2014. Se aprobó en 2015 con agua inundado Luján. Inundado. Cambio de gobierno, se firma la posición de la deuda en el gobierno nacional, el gobierno provincial, el ministro de Economía se hace cargo, el gobierno provincial la avanza, creo que 3 o 4%, no me acuerdo, que avanzó muy poquito, en solo la punta, durante 4 años avanzó un 5%, y hoy estamos al... Estás hablando del 15 al 19. Del 15 al 19, en 4 años... El Canal Mayor Santa María. Sí, que son... ayudó, está bien, pero ayudó. Sí, que es 4 o 5% del proyecto de la obra, que no se ejecutó, que casi se pierde la plata. Digo, pues también todo eso pasó. Pero ¿qué pasó? La administración pública viene y se presenta un proyecto que era bastante bueno, entonces tuvo continuidad aunque hubo cambios de gobierno. Y hoy vemos un proyecto del 2014-2013 que se ejecuta en el 2025. Y creo que bueno, vemos hoy una realidad que es el río que nos merecemos los lujanenses. Es el río que nos merecemos de verdad. Y bueno, por ahí se va. Por ahí se va. Muy bien, chicos. Tenemos que hacer una breve pausa y volvemos. Seguimos iluminando los barrios. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien.
Se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas Amarok a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria, que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires. Ya estamos de nuevo al aire, nuestro segundo bloque. Estamos comiendo un porro al champiñón a pedido del señor que está a mi izquierda. Él quería bife de chorizo. Ahí está. Pero yo creo que el bife de chorizo tiene que hacerlo un buen parrillero, no una chef como Mac. Señores, segundo bloque para quienes recién nos encuentran en la pantalla de su televisor. Estamos con quienes fueron número 3, 4 y 6 de la lista que tan contundentemente ganó en las últimas elecciones. El señor Joaquín Martucci, que iba en tercer lugar. Salud, Pablo. Estornuda tranqui, Pablo, total estamos en confianza. No se escucha. El señor Joaquín Martucci, la señora Eva Rey y la señora Sandra Rasende. Iba a venir quien ocupaba el segundo lugar, la señora Romina Grossi, pero ha tenido un pequeño inconveniente familiar, que esperemos esté todo bien, y no pudo venir. Chicos, bueno, fueron las elecciones. No tuvieron sesión el lunes. Y yo dije, me dicen, no, deben estar festejando. ¿Más que festejando? Votos de las 7 de la mañana ya se habrán andado caminando. Sí. Pero tuvieron sesión el martes siguiente. Sesión ríspida en muchos casos, porque se habló de discapacidad, se habló de la baja de las tasas, la eliminación de tasas. ¿Quieren contar un poquito cómo fue? Sí, ahí, bueno, tratamos diferentes temas, cosas que veníamos tratando a lo largo del año. Una era un expediente que eliminaba 178 tasas municipales, muchas para acompañar a los comerciantes, para acompañar a las pymes, para acompañar a diferentes sectores que necesitan en esta crisis impuesta. Perdón, Joaco, sí. ¿Acompañan realmente a la pyme, al productor? Sí. ¿O eran tasas que ya estaban tan de modé que había que sacarlas sí o sí? Algunas sí, otras no. Entonces Bien. vos tenés que... ¿Cuáles ayudaron a las pymes? Por ejemplo, una de comerciante, la cartelería en puerta de un comercio. Era una tasa que existía en Luján, que Leo había tomado la decisión de en los últimos tiempos no cobrarla. ¿Para qué? Para que el comerciante pueda tener el cartel en la puerta y no tener que abonar esa tasa, pero eso se... Perdón, ahora ¿qué es la cartelería? Porque yo veo que un bicicletero, Perdón, sí. pero yo veo que ando por la calle y veo la pizarrita, ¿viste? Sí, eso entra dentro. Verdulería. Entra. 3 manojos de rúcula por 1000. Panadería. También entra. 2 docenas de factura, piripipí. Sí. ¿Eso es? Todo eso de cartelería en espacio público, en vereda, por decirlo de alguna manera, tiene una tasa. Tiene una tasa que se le paga al Estado municipal. Que hizo Leo, la llevó a 0 al monto. O sea, las exigencias de los comerciantes sigue siendo la misma, pero la tasa pasa a ser 0. O sea, vos tenés que presentar todos los papeles y no pagar nada. Lo mismo en las habilitaciones. Vos presentás todos los papeles, pero la habilitación es 0. En ambos casos. Sí. ¿Qué recepción hubo? Porque a veces el comerciante no puede tener todos los papeles por una cuestión impositiva. Por eso mismo, en ese sentido, la tasa es 0. Bueno, del ¿qué municipio. resultado tuvo en porcentaje?
¿Vieron ustedes que Sí. un porcentaje del, no les digo el 100%, pero un 70, un 80, un 90% de comerciantes Sí. hicieron el tramiterío y ahora están exentos? Hay muchos que han presentado los papeles a ¿Qué partir es mucho? y yo no lo podría decirte porque no tiene habilitaciones, pero de que sacamos la ordenanza de alivio fiscal a la fecha se han habilitado la ¿Quién mayoría. está en habilitaciones? Depende de la Secretaría de Porque lo quiero Economía. traer acá y que lo cuente. Depende de la Secretaría de Economía. Le podemos preguntar a Mariela, que es la ¿Quién es Mariela? Mariela Mariela Giusetti. No hables como los del PRO, que ¿Por qué? solo dan nombres, dicen con Mauricio, con Jorge, con Maru, es más, Maru, le decimos yo, Maru Maru, yo siempre Maru les digo, Bucetti. los Maru peronchos Bucetti. quieren parecer a los del PRO. No, La gente tiene en nombre nada y lo que- apellido. en nada Vos lo sos que- Joaquín Martucci. Muy bien. Yo te puedo decir Joaco, Joaquín, qué sé yo, pero cuando te presento vos no sos Joaquín, sos Joaquín Martucci. Está muy bien. La señora es Eva Rey y la otra señora es Sandra Racete. Muy bien. Más allá de que yo los conozca, Sandra, que la conozco prácticamente toda la vida, es la señora, la ahora concejal electa, concejal, no concejala, electa Sandra Racete. Muy bien. ¿D'accord? Muy bien. Sí, igual es muy reciente para tener como números o estadísticas. Sí, es verdad que hubo una muy buena recepción, porque además se viene en esta tendencia del alivio ya desde hace meses trabajándolo, ¿no? Bien. Bien, bien, bien. Y en No, términos de facturación también, en términos de habilitación. mientras sirva para Luján, y sobre todo, no mientras sirva para Luján, Sí, mientras con sirva para la monotributistas. gente que trabaja, que es la gente que hace Luján, Total. vos decile, Mariela, Anita, lo que se te dé la gana. Mientras sirva, Claro. fantástico. Pero la gente Detrás- tiene que saber. Detrás de todo esto, claramente hay una decisión política de nuestro intendente. Ay, de basta decidir. con él. Chicos, Bueno, pero no es una realidad. Hay una, me- hay me una eché, realidad de Juaco, decir- Juaco, querido, me banqué el primer bloque que no hicimos otra cosa más de hablar lo brillante que es el señor intendente. Está muy bien. Ahora, podemos Que lo es, lo hablar- es. No sé si lo es, parece. Sí, que lo es, lo es. Bueno, no me hagas hacer comentarios. No, desagradables. no, no, no. Sabés que en el fondo yo tengo una excelente relación con él. Claro. Bueno, pero tampoco es para decir, bajo Pero San es- Martín del Caballo. No, yo no dije eso. Yo No, dije pero que parece tomó a una veces decisión cuando no me política. basta, take ¿eh? it easy, please, please, please. También vale aclarar que en tema habilitaciones está próximo a instalarse el sistema digital del pedido de habilitación. Claro. muy Eso bien. también es importante para el comercio. Contalo. Claro, porque están Por trabajando. fin viene alguien que renueva mi mesa. Están Dice trabajando. cosas. Cuenta cosas nuevas. Están trabajando para implementar que el comerciante pueda pedir la habilitación desde la página en forma digital. Y aquel come la piseta. Sí, y también que ahora certificaron ISO. Exacto. Tanto habilitaciones Ah, bueno, industriales. eso explica habilitaciones qué es comerciales. ISO. ISO es una norma internacional que habilita o dice que un sistema de habilitación, un sistema de trabajo, Está habilitado en el mundo entero. claro, Lo y mismo está que vos certificado en el Que mundo. cumple normas de estándar ya De calidad. pautadas, de calidad, de estándar de calidad, que siempre, durante muchos años, se los pensaba para el sector privado. Esto de empezar a certificar normas. Yo el ISO lo conocí Eh, con el sector privado, no sabía claro. que se podía extender a lo Sí, bueno, público. eso es sumamente innovador. Claro, licencias de Ya conducir. en ya licencias lo de tiene. conducir se apunta que atención primaria de la Exacto, salud también. También va por ese camino. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, dale. Que tu Ya. abuelita te mira. Y hablando de atención primaria, también está Me bueno. retaba- la abuela y la madre de él dicen que lo maltrato. Y vos a todo el mundo decís. Sí. Pero en el fondo A los todo el quiero. mundo Yo le soy- hago pasar. Yo soy una vieja maltratadora, pero No, los quiero, no. a pesar de todo los quiero. Chicos, bueno, volviendo a cosas serias que le importan a la gente mucho más que estas pavadas. Entonces, esa es una de las cosas que vos no, que ustedes creen, y a mí me parece interesantísimo, que alguien quiera poner un negocio y no tenga que pasar por eso. Pues se pagaba, por ejemplo, se pagaba el papel cuando del expediente que se iniciaba, pero ahora es electrónico. Bueno, ya no se paga más. No. Te lo pregunto a vos porque vos estás en economía, ¿o no? Sí. En la Comisión de Economía, ¿no? Del La Consejo Comisión del Deliberante. Consejo Deliberante. ¿Cómo incide eso en lo que es el ingreso municipal? Porque tal vez
se deje de percibir un porcentaje, te tiro un número cualquiera, el 2% del ingreso, porque que antes ingresaba por el papel. Pero ¿cuánto se ahorra entonces con no tener el papel? Yo te estoy haciendo una cuenta de almacenero. No, totalmente. Y ahí también los recursos del municipio antes estaban concentrados en 2 o 3 puntos, que es lo que hablamos un poco en el primer bloque. Esto de coparticipación, que representaba más o menos el 68-65% del recurso propio del municipio de Luján. Entonces vos tenías el 65% concentrado en coparticipación. El resto era recursos propios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el nivel de concentración que se da en un ingreso es demasiado alto y demasiado elevado. Hoy vos tenés, con esto que mencionaba Sandra, que mencionaba Eva, que mencionaba en el primer bloque, las habilitaciones de los barrios cerrados con escritura, papeles y demás, que empezás a percibir tasa. Con la nueva fiscal impositiva que realiza el municipio de Luján, en donde ata un módulo municipal y no está discutiendo todos los años una fiscal impositiva. Perdón, ¿qué es el módulo fiscal? El módulo municipal es el módulo que se utiliza para el cálculo de diferentes... incrementar los recursos, que un porcentaje del módulo municipal es el salario municipal. Bien. De los trabajadores. Entonces vos con eso aumenta el salario municipal, al mes aumenta las diferentes tasas, entonces eso te genera un equilibrio fiscal complejo, pero bueno. Después, el otro paso es habilitar las industrias nacionales y multinacionales que había en Luján, que no tenían habilitación y por lo tanto pagaban tasa rural. Entonces vos encontrás hoy en un municipio que diversificó tanto el ingreso, que no depende tanto así de un pequeño comerciante o una pequeña pyme, sino que tiene tan diversificado todo el ingreso que puede sobrevivir y subsistir en este sistema, que hoy hay una crisis nacional muy grande. Entonces no estamos presionando al pequeño comerciante para que pague una tasa de habilitación, sino que estamos trabajando para ver de qué manera le hacemos más simple un poquito la habilitación y también las tasas municipales que tenga que abonar. Así también a los chicos que trabajan en moto y son Rappi o son pedidos ya, no tienen que pagar las tasas municipales. Así también las personas que tienen un utilitario, una camioneta y la utilizan para trabajar y tienen una facturación menor a, creo que algo así como 25 o 30 millones, no tiene que pagar la tasa municipal. Eso me parece fantástico. Ahora, hay una cosa que tienen que exigirles a los chicos, de los que hacen el takeaway, el delivery, como le llamen. Por favor, que tengan motos silenciosas. Bueno. No. Vos lo sabés. Hay controles. No se nota. Lo que pasa es que es complejo, porque bueno, hay una gran cantidad, pero se han hecho controles como se han hecho controles en zonas puntuales donde en un momento era terrible la situación con las motos. Quiero entrar en, Eva. No quiero entrar en el tema de seguridad porque es un tema que amerita y vos has participado, lo mismo que Romy Grossi, de mesas en que hablamos solamente de seguridad, ¿viste? Sería muy liviano lo que podríamos hablar ahora. No, igual un título que podemos sí dar, es algo que estamos trabajando en el Consejo Deliberante junto con Eva en las 2 comisiones en las cuales formamos parte, debe ser el Cuerpo de Prevención Comunitaria, lo que empieza a verse una solución o una salida a todo este sistema. Hace aproximadamente 2 meses Leo envió al Consejo Deliberante un proyecto, como dice Joaquín, de creación de un cuerpo de prevención comunitaria que trabaje en articulación y complementando a las fuerzas de seguridad provinciales. En esto que te decíamos antes, yo te decía que Leo está corriendo todo el tiempo la vara de lo que un intendente puede hacer en el municipio. Perdón, no hablemos de Leo, hablemos de eso que es este objetivo, este proyecto de la prevención comunitaria. Sí, pero lo que quiero decir es que hay un debate respecto de si los intendentes pueden o no ocuparse de la seguridad. No deberían, pero ahora se tienen que ocupar. No, es que a veces lo que pasa es que desde el desconocimiento, la gente cuando atraviesa situaciones de inseguridad, obviamente que el primero que le pide que solucione el tema es al intendente, pero tenemos que decir que el tema de seguridad, ya lo hemos hablado muchas veces acá en esta mesa, es muy complejo porque está atravesado por un montón de instituciones. Instituciones que muchas veces no dan abasto. La policía bonaerense tiene cada vez menos agentes y es claro que más allá de que se avanzó en muchas medidas
que fueron claves en otros municipios y que están siendo claves en Luján, como por ejemplo el anillo digital de lectora de patentes, las cámaras, la cantidad de cámaras que hay, las paradas seguras, todo el software de multiagencia que permite tener en el minuto a minuto el mapa de las zonas más calientes de Luján y de las diferentes demandas. Ahora el paso era reforzar con agentes, reforzar con personas concretas que estén paradas en la esquina, en las esquinas de cada barrio, caminantes, personas en vehículo, personas en moto. Hay un poquito más de agentes ahora acá en Luján, yo lo noto. Sí, hay, pero también es verdad que pero no es suficiente. Además Luján es una ciudad muy visitada, con lo cual a veces tenés que, y con muchos eventos, a veces hay que reforzar en esos eventos, en desmedro de que tal vez quede un poco descubierto alguna zona. Entonces todo eso el intendente lo tiene claro. Y también está claro que la Guardia Urbana hizo un gran trabajo en estos años, se formalizó la Guardia Urbana, se le dio forma, pero hay que dar un pasito más, en un cuerpo que esté ordenado, jerárquicamente, que tenga algunas competencias más que la Guardia Urbana, siempre dentro de lo que es la prevención, articulando con la fuerza de seguridad que sí tiene que tomar intervención cuando ya hay un delito cometiéndose, ¿no? Pero bueno, tener más presencia Eva, es clave. perdón. Muy interesante lo que decís. Pero no quiero hablar de seguridad, porque seguridad vos sabés, ya lo hemos hecho. Acá, No, solo te lo comentábamos porque es algo que sigue en tratamiento en el Consejo. Entonces está bien, pero quiero que volvamos al tema del Consejo, las cosas que han estado tratando, el tema de discapacidad. A mí personalmente, la falta de sensibilidad de a ver, a ustedes no les tengo que decir que hay pilas de cosas de esta gestión nacional que yo comparto. Pilísimas. ¿Qué miras con esa cara? Yo miro, te escucho Anda para atentamente. allá, anda para allá. Hay pilas de cosas que yo comparto. Sí. El control del Estado en la calle, cuando hay manifestaciones, cuando lo que sea, que si es necesario, si tiene que salir el ejército, gendarmería, policía, tienen que hacerlo. Ya sé que a vos no te gusta, mi amor, por eso. Yo no digo nada, estoy callado. Todo eso. Pero hay cosas que yo no puedo aceptar, y como yo hablo en primera persona, pero conozco pilas de gente que como yo piensan lo mismo. No podés tener esa insensibilidad con lo que es salud pública, con lo que es educación pública. Ponele que a los jubilados, yo que soy jubilado, bueno, ya estamos viejos, está bien, si nos vamos para el tacho, nos vamos para el tacho. Pero no podés tener esa insensibilidad con la discapacidad. Y ustedes tuvieron hace poco una sesión en la que se trató el tema. Sí, la sesión justamente posterior, después de las elecciones, fue un debate de más o menos 1 hora y media, Sí. donde realmente no lo podíamos creer, más allá de que siempre lo decimos en las sesiones, ¿no? Como que uno ya sabe cuál va a ser, por lo menos en estos últimos 2 años han recrudecido mucho sus posiciones, a veces hasta pareciera que sobreactuando, ¿no? Sí. Porque en temas donde hasta hace poco nos poníamos de acuerdo con la oposición, por ejemplo, discapacidad, por ejemplo, algunas cuestiones de salud, o sin ir más lejos, cuestiones que tienen que ver con Luján en concreto, hace 1 año y medio, por lo menos desde que asumió este presidente, entraron ellos en una competencia a ver quién se parece más, quién tiene un lenguaje más violento, quién Más es más soez. cruel, más... Sí. Y bueno, y así fue. Estuvieron muchos callados después del resultado de las elecciones, también hay que decirlo. Concejales que venían teniendo una actitud muy de perfil alto y con un lenguaje poco feliz en estos temas además, pero hubo algunos concejales que intentaron defender lo indefendible. Realmente el veto de Milei a la emergencia en discapacidad, y ahora estamos en otro tema, que es que más allá de que la ley se ratificó, tiene que haber una pronta implementación y una implementación real, ¿no? Que no terminen reglamentándola de manera tal que no se efectivice. Lo mismo con la emergencia pediátrica, lo mismo con las universidades nacionales, lo mismo con los adultos mayores, porque vos decís, bueno, ya estamos grandes, pero hoy la expectativa de vida ha crecido mucho y entonces ya no es que son 10, 15 años de una persona jubilada. Una persona jubilada vive muchos años. Yo cuando dije... No, pero es que ya lo estamos que hablando, digo, lo que quiero decir es que para mí es prioritario la discapacidad, la educación y la salud. son temas todos muy sensibles que todas las fuerzas políticas... Perdón, porque este tema del jubilado, les voy a recordar a vosotros dos, sobre todo,
Que fue Cristina Kirchner la que vetó el 82%. Ay, si querés nos metemos con ese tema porque yo soy docente en seguridad social. Oh, ¿Vos sí. querés meterte con No, ese no quiero tema? mandarme ningún tema. Bueno, no. Realmente eso fue un gran debate allá por el 2010 y unos años antes. Y hubo una tensión porque ahí hubo una gran apuesta del gobierno de Néstor y Cristina a ampliar la Podemos cobertura. decir Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pues como sí es verdad. No, los nombres te y apellidos, encanta, pero- te encanta ser pro. Bueno. Mauricio. No, pero lo que quiero decir es, bueno, hubo toda una apuesta de ampliar la cobertura previsional en desmedro de ese 82% que, siguió un debate. Bueno, y no, demás, para, sí lo para. que no podemos negar, y a esto iba, Tiraron, es que tiraron. todos los especialistas previsionales de América Latina reconocen que Argentina es el país que tiene mayor cobertura en jubilaciones y pensiones. ¿Esto qué significa? Que nuestras viejas y viejos no están por debajo de Sí, la línea de la pobreza. Tiradas, ¿cómo que no está? Si vos Bueno, cobras a ver, 370.000 pesos sí. por menos, va a estar Esto debajo. era el Para proyecto, mi amor. esto era el Esto proyecto, era el porque proyecto en su si momento. vos aportaste, te mereces la jubilación. Si no aportaste, ¿por qué vas a jubilarte? Y segundo, sé lo que me vas a decir. Bueno, hay gente que ha si trabajado querés negro. hacemos un programa Entonces, especial sobre el tema si hay un Estado que no controla que hay gente que tiene de 10 empleados, 8 en negro, bueno, mi amor. Yo te voy a hacer Bueno, una pero pregunta volviendo a discapacidad. Dale, volvamos. ¿Vos pensás que una persona, por ejemplo, que se dedica toda su vida a cuidar a su hijo con discapacidad y que no puede salir a trabajar porque sabemos que hay discapacidades que son realmente requieren de un nivel de apoyo donde la persona que está a cargo no puede realmente trabajar afuera, ¿vos pensás que esa persona no merece jubilarse en algún momento? No, esa mujer lo que merece Te es lo que dejo su para hijo, esa mujer merece que su hijo tenga una pensión por discapacidad que cubra sus necesidades y las de su madre, que es la que lo Bueno, cuida. eso igual de todas maneras podría ser un sistema previsional que tuviéramos tan robusto donde los ingresos fueran. La realidad es que en algún momento este país sí tuvo una cobertura del 90 y pico % de jubilaciones, pensiones para personas con discapacidad incluida, por encima de la línea de la pobreza. Se logró eso, fue posible. Hoy tenemos una situación en la que no solo está muy por debajo de la línea de la pobreza la mayoría de las pensiones, sino que además están pasando por auditorías. En la última sesión del Consejo presentamos un proyecto de resolución para pedirle a la Agencia Nacional de Discapacidad, la del escándalo, la de las coimas, de las presuntas coimas, la de el propio director saliendo a decir que le piden el 3% Y que para los subían, negociados que se con... subía 5 y Bueno, sí. ese mismo organismo recortándole pensiones a vecinas y vecinos de Luján. Casi 150 pensiones, Pepo. Y charlábamos eso en la sesión y uno no podía creer. Perdón, ¿Cómo concejales de nuestra esos ciudad? 150 vecinos, que supongo ustedes los tienen Ahora son detectados. 150. En el momento que preparamos la resolución eran poco más de 110, pero el tema es que Pero, siguen pará, llegando las ustedes los noticias. tienen detectados, saben quiénes son, cómo están. A ver, a ellos les llega una carta documento, la dirección de discapacidad del municipio se ocupa de que puedan ir a hacer la revisión. Que por ahí nos mandan a Rodríguez, Morón. a Fueron Morón. 3 días de auditoría, 3 días puntuales, donde muchos, como dice Joaquín, les llegaba la notificación. Y no saben qué Hemos hacer. tenido Exacto. personas ciegas No, pero en el además consejo gente que de ni un siquiera nivel, podían leer. muchos, de un nivel muy humilde. Es que las por ahí, pensiones, esto lo que te explicábamos, llegues a son ver ni sabés que alimentarias. te está saben cómo, llegando. no saben cómo actuar. Eso es lo que me Exactamente. jode, esa insensibilidad. Sí. Y Vos no además podés también- joder a la gente de esa manera. Total. Y además también. Joder una que per- tiene mucho, joder al de clase media, jodan a los concejales. Y por otro lado, vos ves cómo, están ajustando al Estado, están viendo dónde sacan cada recurso y demás, y por otro lado a Mercado Libre le perdonan no sé cuántos millones Con de eso dólares. sostendrían el Entonces ajuste con eso de sostienen todo las lo pensiones, ¿no? previsional. Y ahí está la discusión, ¿de dónde sacás los recursos? Y creo que esas son las decisiones gozadas que tiene que tomar un gobierno. ¿De dónde salen los recursos y cómo se reasignan? Porque la motosierra no la están aplicando de manera... No, la motosierra se la aplican al pobre. Claro, Total. claro. Al pobre, Sí, a los claro. viejos, a los a la salud, a los a más la vulnerables. salud, a la Porque, salud. por ejemplo, la salud. Si vos sos un tipo que tiene un ingreso mensual de tanta plata, tenés ojos de platinum, tenés esto, tenés lo otro,
apliquen todo lo que quieran en No la hay justa problema. solución. Total, yo si quiero voy a seguir tratándome en la Australia, en el Otamendi, O donde en sea. o donde Claro. sea, Sí, sí. en el Fleni, Está claro. totalmente. Ahora, sos y acá me pongo socialista o peroncha. Es que son pensiones alimentarias. Ni Esto no siquiera, te terminé de decir, claro. el carácter de la pensión. No son pensiones de lujo, no son, son pensiones alimentarias. Ay, Y sí, lo que hay familias que decíamos comen gracias a eso. es que Sí, tienen claro. las 4 comidas gracias a eso. Muchas familias por ahí logran pagar un alquiler gracias a eso. Alimentario significa que es para justamente cubrir las comidas, algo casi. un alquiler, Muy bien, sí, lo no es para básico, ahorrar. las necesidades básicas. Entonces, que una familia que depende de ese ingreso para estas cuestiones básicas, de un día para el otro se quede sin ingreso, A ver, chicos, es trágico. pero es cierto que se detectaron muchas pensiones de discapacidad de gente que no lo era. No, la verdad, Bueno. como con los comedores, salieron a decir que estaban auditando y ahora la justicia les pidió explicaciones y no tienen ni siquiera el protocolo de auditoría. Por eso también decimos, y siempre existieron las auditorías, lo que pasa es que se hacían de manera razonable. Ahora, una persona ciega, como nos pasó en el Consejo Deliberante, que lo recibimos, no hay mucho para auditar, ¿eh? Una persona no hay con mucho síndrome para. de Down. No hay que pedirle actualización No de se le papeles, pasa. es ciega, punto. Una persona con síndrome de O Down. alguien que está con el silla de ruedas y las Bueno, piernas. bueno, porque pero- fue un señor pero- de... Claro. Sí, sí. Ahora, entonces, vos tenés que auditar lo que tenés que auditar, no eso. Porque vos auditando una persona ciega, una persona con síndrome de Hay Down, una persona patologías que pueden ser reversibles, pero también lo que decíamos en la sesión, hicieron auditorías en restaurantes abandonados, o sea, sin ni siquiera las mínimas ¿Cómo? normas básicas. Sí, ¿Qué sí, es ¿no viste que restaurante? No, salieron no. videos, salieron videos de auditorías convocadas en algunos lugares, Ah, hechos en, como y que vos tenía ibas un a- bar cerrado, como un local. Sí, y ellos te auditaban. Ni siquiera un hospital, un centro de atención primaria, las propias direcciones de discapacidad, nada, y se está investigando también, hay denuncias al respecto, y lo que se dice es que estuvieron firmando no médicos, sino administrativos de la ANDIS yo lo decía en la sesión, andá a saber si tienen terminado el secundario, entonces realmente lo que están haciendo es un mamarracho. Y en paralelo, lo que decía antes, surgieron estos audios de Andis sumamente preocupantes, porque es no solo el recorte, sino empezar a conocer que están haciendo negocios justamente con el organismo que atiende a la población con más vulnerabilidad de nuestro país. Entonces, que en nuestro Consejo Deliberante tengamos concejales de la oposición que todavía defiendan eso, y es como difícil de procesar. Tuvimos un debate de 1 hora y media y bueno, obviamente votamos la resolución porque nosotros tenemos mayoría gracias al voto de la presidencia y demás. Creo que no acompañó a nadie de los... No, Claro. no. No, claramente el gobierno se ocupa primero de desprestigiar con mentiras para generar un impacto, como hicieron con el Garrahan también. Totalmente. Como diciendo, porque todos eran ñoquis que tomó el presidente Fernández. Y no era así, después se demostró, pero en el primer impacto Generan es un como sentido que común. llegan a la sociedad con mentiras. Y si bien está bien que haya controles en todos los entes, porque quizás sí, por ahí habría alguna pensión que no correspondía, o como decía Eva, que revirtió una discapacidad que puede revertir, pero no así a mansalva como hicieron y mandando telegramas a todo el mundo, teniendo que muchas veces demostrar a alguien que le falta un miembro, que tiene síndrome de Down, que sos o sea, ciego. o Claro. que es no vidente. Entonces es como una temática que tomaron que no es la más sana, y coincido con Eva que tengamos concejales en Luján que avalen eso, la verdad que es difícil. Sí, yo creo que después de estas elecciones, espero, tengan una reflexión. Por algún momento les fue tan mal, porque teóricamente la Libertad Avanza arrasaba, teóricamente. Y el candidato que tenían, que era Valenzuela, iba a ser, el que arrasaba. Bueno, no fue así. Y esto les hará pensar a toda la clase política, no solo a los que ahora les ha ido tan mal, sino también a los que ahora les fue tan bien, que la gente piensa
o no va a votar como pasó en muchas provincias y en ciudad autónoma, o no va a votar, o cuando vota con cierto sentido. Sí. Porque los cortes de boletas que hay, a mí me llaman mucho la atención, ¿viste? No fue como en el 23, que acá en Luján hubo un corte de boleta que llamó muchísimo la atención, pero yo vi muchos cortes de boleta que lo ponían a Federico Banín con Diego Valenzuela, o a Federico Banín con, ahora me va a salir el talerico, el de Potencia. Eso te está marcando una ideología totalmente diferente a la que es la del gobierno provincial y el gobierno local, y sin embargo apoyan una gestión local. Sí. Y ese apoyo que la gestión local tiene es en la que ustedes tienen que tener en cuenta que no pueden traicionar. Está claro. Ni ustedes, ni el actual jefe del Ejecutivo, nadie. Hay que seguir laburando para Luján, chicos. Totalmente. Y ese tema de discapacidad es tremendo. Por eso, Eva, también cuando mencionaba hoy las autonomías municipales, algo que está en boga y que creo que hay que empezar a discutir, y me parece que es central, en donde vos ves que al intendente, como lo mencionaba, se le exigen cada vez más cosas, y en donde y también se da que el gobierno nacional cada vez se retira más, entonces vos ves que el que te resuelve es el intendente. Claro que siempre es así. Cuando vos tenés un intendente o un gobernador, pero vamos a hablar de intendentes, porque la gente puede llegar al intendente, a un gobernador no. Tenés un intendente que no hace absolutamente nada, la gente se cansa de reclamar más. Sí, sigo con el barro hasta acá, llueve y el agua me llega hasta acá. Pero cuando esas cosas se empiezan a solucionar es bueno, ya me sacaste el agua, ya me sacaste el barro, ya me hiciste asfalto, ya me hiciste, quiero el asfalto, tenés el asfalto, quiero iluminación, tenés iluminación, ahora quiero esto. Bueno, hay una pata coja de esta gestión que es la seguridad, pero no la vamos a hablar ahora porque da para mucho más. Por parte empieza la solución con el Cuerpo de Prevención Comunitaria. Bien, lo hablaremos en otro momento. Sí, solución, por ahí, solucionar los temas de seguridad, o sea, se puede mejorar la prevención, pero la seguridad es un tema de las sociedades modernas y de los centros urbanos. Pero yo voy a eso, Eva. Acá se habla mucho del COM desde el oficialismo. El COM tiene que prevenir y siempre es, aprendieron aprendieron con ayuda de las cámaras del COM. No, señores, las cámaras del COM tendrían que haber estado viendo cuando esas dos personas cometieron, o estaban por cometer el delito. Eso se hace. De hecho, los operadores del COM, y a ver, vos decís que no nos metamos con el tema, pero te tengo que hacer referencia a esto. Cuando nosotros comenzamos a hacer gestión, había 4 monitores en la terminal que se llovía. Los operadores entraban con celulares, se la pasaban ocupándose de filmar, los pocos operadores que había. Había algunos muy responsables, pero había también mucho recambio, gente que no duraba, gente que no se profesionalizaba, porque el tema de poder trascender en tu lugar de trabajo, de formarte, bueno, hoy tenemos un COM donde los trabajadores entran sin su celular, que tienen cada tantas horas de observación, cada tantos minutos de observación, 45 minutos de observación creo, tienen 20 minutos de descanso lógicos porque nadie puede estar, pero se han identificado un montón de situaciones que no se puede hablar de eso todos los días, porque tampoco está bueno que eso sea la única noticia de Luján, pero hay muchas más de las que sabemos y muchas más de las que salen en la prensa local, y es por el rol del COM, articulado con la policía, articulado con los fiscales, articulación, es eso. Bien, volvamos al tema. ¿Qué otra cosa trataron en el Consejo Deliberante? Este tema de discapacidad que fue muy rípido. Tuvimos, el los 178. Sí, también hablamos del tema de censura previa, se presentó una resolución porque... ¿Qué es censura previa? Justo unos días antes hubo una medida cautelar para que no circularan los audios de Karina Milei, de Spanuolo, hablando de las presuntas coimas que cobra Karina Milei provenientes de la Agencia Nacional de Discapacidad, entre otros organismos, no sabemos, ¿no? Pero también presentamos una resolución respecto de eso, porque obviamente que queremos saber, y la ciudadanía
un poco el mensaje del domingo tuvo que ver con eso, con que si había alguna expectativa respecto del gobierno nacional, porque hemos hablado mucho del gobierno local y demás, y la confianza que hay, si la gente votó lo que votó en el 2023 es porque había cierta expectativa respecto de ese discurso de terminar con la casta, y bueno, y se encontraron a 1 año y medio, y estamos sabiendo muy poco. De hecho, han salido notas respecto del PAMI, hay, bueno, lo que decía antes, respecto de las propias auditorías, de cómo se hicieron esas auditorías en discapacidad, un montón de prácticas o corruptas o poco prolijas, de las que estaría bueno saber hasta dónde el presidente tiene conocimiento. El y presidente, demás. si no tiene conocimiento, se tiene que ir. Bien. Y si tiene conocimiento, es tan corrupto como todo esto. Bueno, y eso está en discusión. Se notó el domingo. Claramente para nosotros es, obviamente que festejamos, agradecimos que tuvimos ese respaldo, que la lista de Leo llevó una diferencia de casi 25 puntos respecto a la otra. Eso es un acompañamiento muy notorio y un mensaje también para la oposición en Luján. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando, como vos decís, ¿no? Vos sabés que hay gente que obviamente no es peroncha, ni lo será, y que es muy antiperonista, pero que a nivel local lo votó a voto, me decía, ¿cómo puedo sacar tanto la otra lista? No, pará, tampoco es que la otra lista no sacó lo que creían que iba a ser. No, dice, no se puede votar a esa gente que en el 23 lo votó con los ojos cerrados, ¿eh? Yo creo que es un momento de, yo no sé cómo se dice exactamente, pero es un momento en el que hay que empezar a pensar que lo que venga, lo que viene, tiene que ser algo de mucho consenso a nivel nacional. Mucho consenso, ¿eh? Evidentemente, cuando hemos estado manejados por personajes como los K o como personajes como este señor, que son lo mismo, parados en distintas veredas. Milei es un invento. Bueno, no lo vamos a discutir ahora. Después, si querés, cuando apaguemos y tomemos el café, lo echamos. Evidentemente, lo que tiene que venir en este país es algo. Yo no sé si tipo pacto de la Moncloa, porque el pacto de la Moncloa tampoco sirvió, pero tiene que ser algo que agrupe todo, por lo menos todo lo que sea racional, para pensar en un país en serio, no como venimos a los banquinazos desde hace 30 años. Un país con soberanía. Pensá que en breve nos endeudaron nuevamente frente al Fondo Monetario Internacional. Eso implica que cada vez estamos más jugados económicamente. O sea, ya tenemos una deuda que es, lo dicen hasta los especialistas más ortodoxos, digamos, que no tienen que ver tal vez hasta con la fuerza política en la que nosotros representamos, que es una deuda impagable, lo que nos dejó el macrismo, más lo que tomó Alberto. No, a ver, yo sin ánimo de defender y tampoco Alberto quiero que nos vayamos Alberto no tomó deuda con el FMI, pero dejó el país en un estado tan lamentable, con un ministro de Economía tan lamentable, que terminamos en esto. Pero claro, tenés razón. Pero no de vamos hecho a... la gente votó en el 2023 castigando un montón de cuestiones. Pero digo, hablando puntualmente de esto, también en 1 año y medio, un endeudamiento mayor con el Fondo Monetario. Entonces pensar en un país soberano, como decía Joaco respecto del municipio, nosotros somos un municipio que puede tener acciones autónomas en el encuadre provincial y autónomas en tanto la Constitución Nacional habla de la autonomía municipal y la Constitución Nacional habla de las competencias que puede tener un municipio, que cada vez son mayores y se ejercen más. Entonces no es que estamos hablando de Luján va a hacer lo que le parece, no, es en el marco de una provincia, en el marco de un país. Claramente que un país soberano, sustentable, con una política de desarrollo, ayuda mucho más, sí. Porque también acá hay que reconocer, como decía también Sandra, la obra no paró, pero encima en un contexto muy difícil, muy difícil. Y también pensar esto que planteaba Eva en términos de deuda externa, Fondo Monetario y demás, en donde hoy tenés los compromisos asumidos, primero que no se pueden cumplir,
y en segunda instancia estamos despilfarrando lo que nos está dando el Fondo Monetario para sostener un dólar a 1.400, 1.400 y pico de pesos. Así es. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la planificación política que tiene en términos económicos este gobierno? Yo digo, y en mi humilde opinión, es mala o muy mala, porque tenés una macro que supuestamente está equiparada y a la micro no pasa el equilibrio de la macro supuestamente planteado por este gobierno. Entonces, y después otra cosa, los compromisos no cumplimos ninguno, el fondo nos tiene reservas. cada vez más agarrados, las reservas se las están jugando y se las están despilfarrando. Entonces vos te encontrás en una situación en donde un país no puede hacer frente a lo que tiene que hacer frente. Y después podemos discutir si los acuerdos con el Fondo Monetario son inflacionarios o no, si los acuerdos con el Fondo Monetario son políticos o no, y si vos me das un préstamo político se responde desde la política, porque eso también hay discusiones que dar, me parece, en términos económicos, sin entrar en valoraciones partidarias. Pero si vos me das 50.000 millones en un año electoral para que renueve un presidente y decís, este préstamo lo sostengo porque es político, está joya, ahora te lo respondo desde la política, no te lo valido al acuerdo, que es una de las discusiones que por lo menos yo me parece que tenemos que dar con el gobierno de Alberto. Y después, por otro lado, vos te das esa discusión, terminás con un acuerdo con el Fondo Monetario inflacionario y este gobierno viene y pide los 17, los 15 mil millones de dólares para poner en reserva, los pone en reserva y a los 3 meses ya no queda nada. Y que ya se fue en turismo, en servicios, en... ¿Por qué? Porque tenés fuga, un dólar digamos. bajo, No, entonces te ni conviene siquiera más ir a sirvió Brasil para- que ir a Mar del Plata. Entonces, ¿qué país puede vivir de esa manera? Las importaciones. Las Ezeiza importaciones y la Expo. Ezeiza está tapado de importaciones. ¿Sí? No, pero que- lo terrible de las importaciones es que cagan, disculpen la expresión, A la industria nacional. Y otra Los de las textiles, cosas- pero hablemos- los Exacto, ceramistas, ¿Sí? los... ¿Sí? Hablemos, si querés, de la industria del cartón reciclado. Digo, los pibes recicladores, hoy el cartón reciclado vale menos. ¿Por qué? Porque lo importan desde Brasil. Estamos importando residuos, Pepo. Chatarra. Residuos Bueno, estamos importando hay que de aprender Brasil. a exportar Es lo una que tenemos. vergüenza. Imposible. ¿Y por qué también, y digo, y me pongo un poco más en términos nacionales, por qué no podemos discutir una YPF del litio, por ejemplo? Nosotros exportamos litio e importamos batería. No es rentable. Tenemos que producir las baterías acá y exportar las baterías. Tenemos que dar esas discusiones como país. Y por eso requiere políticas públicas a mediano y largo plazo. Pero hay que discutirlo. En algún momento hay que discutirlo. Y hay que poner los puntos sobre las IES y avanzar. Si no, no vamos a ningún lado. Bien. Chicos, tenemos que hacer una breve pausa y ya volvemos a nuestro tercer y último bloque. ¿D'accord? D'accord. Señores. Muy bien. Perfecto. Pausa y volvemos. Seguimos iluminando los barrios. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien.
Se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas Amarok a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria, que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya estamos de nuevo al aire en nuestro tercer y último bloque, agradeciendo como siempre a www.organawines.com.ar, a Todo Uniformes en la calle Francia entre Mitre y San Martín, a Ciudad Esmeralda de Mercedes Infran, al Estudio Jurídico de Julián Curones en Sarmiento 989, Sarmiento y San Martín. Me estoy comiendo a alguien, me falta alguien. A La Sureña, ya le dije. A lo de Ambrosio, parrilla y restaurante en Río Colorado entre Ruta 5 y Autovía 5, y a Moto Luján en 9 de julio al 800. Pero me falta alguien, me parece. No dijiste bien La Sureña. La Sureña no la dijiste como y a La Sureña en Mitre y Francia. Señores, nuestro último bloque con los concejales, dos reelectos, ya lo dije. Los concejales, 2 reelectos, el señor Joaquín Matucci y la señora Eva Rey, y con una concejal electa, la señora Sandra Racente, hasta el 9 de diciembre, directora de gobierno. Chicos, 5 minutos, 10 minutos, despídanse. ¿Qué es lo que esperan? Sandra, a vos te voy a dar un poquito más de tiempo que a ellos. ¿Qué esperás ahora que es una etapa nueva en tu vida? Sí, totalmente. Si bien tengo conocimiento del Consejo, porque estuve como secretaria de bloque del concejal Silvio Martini. Cuando Silvio era... Exactamente, 2016-2019 estuve como secretaria en el bloque, entonces tengo conocimiento del manejo del Consejo, pero como concejal es un verdadero desafío, un nuevo desafío, y con un grupo de concejales que vienen trabajando fuerte, que va a seguir trabajando y vamos a seguir a la altura en las comisiones que sea necesario. ¿En qué comisiones te gustaría estar? Yo estoy abierta a... Dale, pero tendrás tu corazoncito. Sí, por ahí me gusta mucho urbanismo, alguien por ahí me había dicho legislación, también puede ser. Pero bueno, eso es un grupo y se irá decidiendo sobre la marcha en qué comisión conviene o es más beneficioso que uno esté por conocimiento, por capacidad y bueno, con toda la iniciativa para aprender y reforzar en lo que sea necesario y trabajar en pos de los vecinos de Luján. Bien, eso es lo importante, que el compromiso lo tengas con el vecino de Luján, no con el espacio político en el que estás, ni con los otros concejales, sino con el vecino de Luján. Básicamente no va a ser fácil, pero pertenezco a un espacio, pero estamos en un bloque donde trabajamos todos por los vecinos de Luján. Bien. Con mi corazoncito en un Jabre de Polo Nuevo. Villa Flandria Norte. De donde soy natal. Villa Flandria Norte. Bueno, yo nací en Jauregui en realidad. Ah, de Villa Flandria Y después Sur. me mudé a Polo Nuevo, Villa Flandria Norte. Bien. Pero amo los dos. No podés no amar si has vivido ahí la zona, la franja que va de Ruta 7 a Ruta 5, incluido el Loreto. Cruzás la Ruta 5. Sí, obvio. Señor. A ver, con mucho desafío, muchas cosas por delante. Creo que
seguir representando al vecino, seguir representando también a nuestro espacio que viene transformando la realidad del municipio, y creo que de eso también se trata. Un poco lo decíamos en el primer bloque, esta ciudad en la cual soñamos algún día hoy se está viendo realidad, y creo que hay que seguir potenciando eso, hay que seguir yendo por lo que falta. Me parece que eso también es una clave de este gobierno y de esta gestión, ir por lo que hace falta en nuestra ciudad, que falta mucho todavía, y creo que podemos seguir haciendo y seguir adelante, como decía nuestra consigna de campaña. Joaco, ¿en qué comisiones estás? ¿Estás en economía? En urbanismo y en derechos humanos. En derechos humanos. ¿Volverías a estar en las mismas comisiones o te gustaría? Estaría a disposición de lo que necesite nuestro bloque para ocupar los lugares que tengamos que Cacho de bloque tienen este año, ¿eh? Sí, va el año que sí. viene más que este año. 12. A partir del 10 de diciembre, 12 concejales, sí. Yo no sé si voy a sobrevivir a tanto peronchaje junto, pero bueno, haremos lo posible. Somos hermosos. Señores, sepan aceptar mi cara de disgusto. Concejala, porque ella es concejala, ¿no? Concejal Eva Rey, ¿qué pretende, que le gusta para para a partir del 10 de diciembre, su gestión como concejal de nuevo? Bueno, como decían Sandra y Joaquín, claramente el Consejo Deliberante es una caja de resonancia de lo que pasa en nuestra ciudad, y muchas veces cumplimos el rol de articular, de acercar posiciones, de acercar inquietudes al Ejecutivo. Así que todo el tiempo estamos escuchando lo que necesitan las vecinas y vecinos de los diferentes barrios, de las localidades de Luján. Eso por un lado, ¿no? De las localidades y las localidades. Y las localidades. No. Claro, dale. Así que todo el tiempo estamos escuchando y acercando posiciones, llevando inquietudes a quienes hoy están en el Ejecutivo. Después, bueno, claramente somos parte de un espacio político que es el del intendente, y que vamos a seguir acompañando todo lo que tenga que ver con este proceso de transformación, que como decíamos también faltan cosas, nos las piden, porque a quien más... ¿Qué es lo que notás que más falta? ¿Qué es lo que más pide la gente que más falta? Bueno, algo que surgió mucho en la campaña y que nuestro intendente es sumamente consciente, y que de hecho ya hemos trabajado esos proyectos en el Consejo Deliberante, tiene que ver con las plantas depuradoras, la ampliación de la red local. Es un desafío para los próximos años en Luján. Sabemos que no va a ser... Cloacas en las localidades. Exactamente, y en algunos barrios de Luján, el Quinto, por ejemplo... bueno, sí, mi barrio en Los Laureles no hay placas, pero sí, aún cerca del casco céntrico, digamos, hay barrios que todavía no tienen. Y en esto el intendente ha sido claro, necesitamos por lo menos tener en funcionamiento al 50% una de las plantas depuradoras que están proyectadas para empezar a ampliar la red, con lo cual no va a ser algo que se pueda hacer en los próximos 6 meses, pero sí que entendemos que en el próximo periodo. Y otra cosa que ya sí es más puntual del Consejo Deliberante, a mí me parece muy importante resaltar que cuando nosotros asumimos con Joaquín y con Romina, y bueno, César, que ahora no renueva, pero en ese momento éramos un interbloque con varios espacios, varias representaciones, y se fue madurando en ese diálogo, y hoy realmente, además de que vamos a ser 12 concejales, es una cantidad importante, vamos a tener una mayoría directa. Sí. Va a ser una escribanía. Pero vamos, no, yo no creo en eso. Siga con lo que estaba hablando. No, es que justamente creo que el gran desafío es seguir aportando ideas, enriquecer los proyectos que llegan. Cuando llega el proyecto tuvimos reuniones con especialistas en seguridad, con especialistas en policías locales, para mejorar el proyecto de la ordenanza del cuerpo preventivo comunitario, no para firmar directamente la ordenanza. Creo que todos nosotros tenemos un compromiso grande con nuestra comunidad como para justamente aportar ideas, y es lo que también le pedimos a la oposición. Bien. Ideas no chicanas en política. Bien, la idea no chicana, estoy totalmente de acuerdo, pero no solamente chicanen ellos, ustedes también son buenos chicaneros. Que la gente se meta en YouTube, en
¿cómo se llama? Bueno, HC de Luján. HC de Luján y vea, no solamente chicanean la oposición. No los voy a defender, pero hoy no hay ninguno presente. Ustedes también son buenos chicaneros. Acá, No, lo que acá sí decimos estos es dos. que los tiempos que tenemos que darle al Consejo Deliberante son los tiempos que nuestra comunidad necesita. Y en ese sentido creemos que la política tiene que estar al servicio de, como vos decías al principio, de las vecinas y vecinos y de lo que se necesita. Vecinas Y vecinos, no no a veces de debates infructuosos o que no tienen nada que ver con. Es que con muchas lo que veces yo necesitamos. voy, yo este año ya prácticamente no he ido. Lo veo en casa o donde esté, a veces siento como que soy de presión baja, que me empieza a subir la presión y cambio, ¿viste? Porque digo, no voy a reventar por estos concejales pedorros que tenemos. Pero a veces pierden tanto el tiempo en la chicana, en esto, en que me dijiste, yo creo que hay cosas que son muy profundas de Luján que hay que resolver. Y también hemos aprendido a no meter, por lo menos yo en el último tiempo he aprendido a no engancharnos tanto en eso. Creo que hemos dado el debate, hemos dado nuestra postura y hemos planteado los temas, y me parece que también en eso poder hacer hincapié en mostrar, por ejemplo en la sesión anterior, mostrarlo de que había 110, 115 personas con discapacidad que les había llegado el telegrama y que eran 25 millones de pesos que dejaban entrar a la economía de Luján. Me parece que mostrar eso ya... No, pero que además es de una mezquindad. Totalmente. Porque 25 millones de pesos me cambian la vida a mí, que Bueno, soy una está bien, ratona. está bien, pero pero no un la montón. cambian a un municipio que tiene X plata. No, yo, el Está tema bien. de discapacidad, mira, preferiría no hablarlo para no calentar. Y te enoja. Lo Te que pasa enoja. es que la sociedad ha tomado, con el presidente a la cabeza, una postura de denigrar, de insultar, de usar adjetivos. Pero vos sabés que a mí me feos, llamó mucho la y es muy atención, difícil, como Sandra, dice Joaquín, que a veces no, que no te Sandra, saquen. vos sabés que a mí me llamó mucho la atención, y no lo quería hablar porque no hay ninguno de quienes son oposición. Me llamó la atención de que gente que yo conozco desde hace 15 años más o menos, que era gente re normal, re educada, que haya entrado en eso de sopapear y putear a periodistas, tucu, y ver que quienes realmente, teóricamente, eran quienes representaban a la gestión nacional, como la primer candidata y el segundo candidato y la tercer candidata de lo que era el oficialismo liberal, o a Natalia Borrego, o a Guido Barrichi, que eran los otros disidentes, si querés, de los libertarios, no eran agresivos. En ningún momento le faltaron el respeto a nadie. Yo los tuve en esta mesa. Yo les hice notas desde el living. Podían discutir, criticar la gestión actual, criticar esto, criticar lo otro, hablar bien o mal de lo que pasaba a nivel provincial, bien o mal de lo que pasaba, pero nunca fueron agresivos. Totalmente. A mí el tema de cómo hubo una metamorfosis en gente que yo conozco desde hace tanto tiempo, para decir las barbaridades que dijeron, que si no las hubieran dicho a lo mejor metían 5 concejales. Claro. Así que espero que esto sea una bisagra en lo que es la política local, para que la gente vea que no es necesario chicanear, no es necesario agredir, simplemente acá hay una gestión que yo siempre lo digo, tiene muchos logros. Hay pilas de cosas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, no me gustan las palmeras. Por ejemplo, la seguridad habría que darle un corte más importante. Lo estoy No me diciendo. dejas hablar de seguridad y No, me porque tirás estamos el título. acá, cierro, este es mi programa y Está lo muy bien, cierro está muy yo. bien, está muy Hay bien. pilas de cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Pero hay gestión. Acá, yo volví a Luján en el 2001, me morí viendo la falta de gestión que había, la mugre que era la ciudad. Éramos tierra de nadie. Ahora, de alguna manera, también en seguridad, a veces parece que somos tierra de nadie, pero por lo menos, cállate la boca vos, pero por lo menos, veo movida al respecto. Yo no voy a aplaudir esta gestión en un 100%, pero en un 50% entiendo que se lo haya votado. Y lo que sí es importante, que la gente lo siga acompañando y que ustedes
que son en el Consejo Deliberante los representantes del ciudadano de Luján, estén de acuerdo a eso. Sí, claro. Y también algo que no vamos a permitir es el agravio, el insulto, el pedir, no sé, en un momento había muchas expresiones del revólver acá, el revólver allá, el coso, el muerto. Nosotros eso no lo vamos a permitir porque hemos tomado una decisión como bloque de ese tipo de cosas no dejarlas Obviarlas, pasar. no darles bola. No dejarlas pasar. Está bien. Y aplicar el reglamento. Aplicar el reglamento, porque es lo que corresponde. Chicos, ha sido un placer tenerlos. Sandrita, discúlpenme ustedes dos, pero ha sido un placer tenerte. A Sandra la conozco desde hace mucho tiempo y nunca la podía traer a mis programas. Hubo que meterla en el consejo para que de prensa la empujaran y viniera. Me alegro que estés recuperada, porque tuvo algunos problemas de salud, y que estés con ganas de trabajar. Sí, obvio, nunca perdí las ganas de trabajar. Bien. Sandra, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, un placer. Señor Joaquín Joaco Martucci, ¿puedo decirle cómo lo llamo yo? No. Como vos quieras. No, si vos te no. Sí. No, yo no me enojo, yo ya aprendí a convivir con eso. Bueno, déale todí. No, muchas gracias Pepo por la invitación, a toda la audiencia, la verdad que a Pablo, a los chicos que han trabajado para hacer este encuentros acá. Paulo, Maggie totalmente. también. Los chicos, ahí está, no te Están vas. durmiendo. Ya lo conoces. Se durmieron. Ya lo conoces. Andy. Andy. Joaquín, muchísimas gracias por a haber ustedes. venido. Bueno, espero que sigan adelante. Hay pilas de cosas para criticar, pero Y para también hay mejorar. pilas de cosas para mejorar y de colaborar. Ya tendremos alguna otra mesa no tan amable como esta. Hoy fue todo dulzura, ¿o no? Sí. Bueno, mi amor, es lo más dulce que puedo estar con ustedes. ¿Qué querés que haga? Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Gracias, Joaquín, por haber estado. Saluda a la abuela. Gracias, un saludo ahí para toda la A la abuela, audiencia, a la abuela Mabel también. que lo ve. Muy Y bien. a tu mamá que me pidió que no te maltratara. Dice que soy re buena y le hice caso. Se notó. Gracias, Joaco. Gracias, en serio. Señora Eva Rey, Señora Pepo. dígame, despídase. Bueno, gracias de nuevo por esta posibilidad de expresarnos, de contarnos cómo vamos a seguir trabajando. Agradecerte a vos, al equipo, sí, a Paulo, a los mozos. Sí. El mozo, vení, a vení. Maggie, a Maggie también, No, que no. cocina muy rico. Acá viene el Sí, estrellato, hola, te espera, hola. despedite. Un saludo y nada más, el Ahí saludo y está, nada más. ahí está, muy bien, vaya. que nos ha atendido muy bien. Sí, Así ya que, te lo vas bueno, a notar, no te preocupes. Siempre que quieras, venimos. Eva, gracias, no, porque realmente les agradezco, no siempre es fácil armar las mesas, ni con oficialismo, ni con oposición, ni los que están en el medio. Me pasa últimamente que, pero ¿quién va? Y yo, no me podés condicionar mi mesa. Si yo le invito a Joaquín Martucci y enfrente le invito a Pirulete, bueno, jódanse si no les gusta, ¿viste? Pero yo no puedo estar condicionando mis mesas y mis programas. Y esto lo hago porque últimamente han tomado esa moda. Llamar a los programas, no va a ir Pirulo, porque pi. Señores, hubo elecciones. Las urnas fueron muy pero muy claras. Hubo un triunfo, nos guste o no nos guste, de esta gente. Enfrente 31% lo que es La Libertad Avanza, Florencia Price, Alexis Hassen, no sé cómo se llama, Etis, y Matías Bratisevich, que renovó arañando. Pero bueno, hay cuartos concejales. Y después está el resto, los que no sumaron ni 3 puntos. Y esos que no sumaron ni tres puntos tienen que empezar a pensar por qué no pudieron romper el piso, por qué no pudieron romper la polarización. No puede haber gente que sacó 600 votos y siga creyendo que está en carrera. No puede haber gente que sacó el 2.70, 2.90 y digan somos la tercera oposición, los terceros, somos la oposición. Acá quedó muy marcado, hay un gobierno oficial y una oposición que es ese 31% que sacaron Florencia Price y Alexis Hassen. El resto tendrá que reacomodarse y ver qué pasa, y si sigue en carrera, ver cómo va a seguir. ¿Van a ser opositores sensatos,
pensantes que van a apoyar lo que se hace bien y van a oponerse a lo que se está haciendo mal dentro del oficialismo, bienvenidos sean. Si no, si van a seguir con esta venta de espejitos de colores que no supera el 3%, algunos deberían irse a sus casas. Señores, como siempre les digo, muchísimas gracias a Paulo Treviño, a Magui La Sala, a Andrés Alonso. Muchísimas gracias a los 3 concejales que compartieron hoy nuestra mesa. Y voy a pedir para la debutante, para la señora Sandra Racente, un aplauso. A ella que no le gusta ser puesta en evidencia, hoy la vamos a poner en evidencia. Bueno, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, que ya los nombramos: Bodegas Argana, Todo Uniformes, La Sureña, Ciudad Esmeralda, el Estudio Jurídico de Julián Curone, Lo de Ambrosio y Moto Luján. Muchísimas gracias a Paulo, vuelvo a decirle, a reconocerle que siempre está ahí atrás. Paulo es insufrible. Sirín, que se nos quedó, vino con Ciro, pero Sirín se nos quedó dormido, está agotado. Ciro empezó este año secundario y parece ser que lo agota. A Ciro, muchísimas gracias, como siempre les digo, a todos ustedes, que son quienes hacen posible que estemos transitando, tanto en Desde el Living como en Encuentros, nuestro 12º año al aire. Buenas noches y muchas gracias.